Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a comentar los resultados del torneo de julio de la escotilla, que se celebró el último fin de semana de julio, el cual participamos con Iron Stone, con mi lista ya famosa de Guilliman con el doble juramento, indirecto y los Vindicator. Además, pues vamos a hablar sobre el top 3 que tenemos en este torneo, ni más ni menos que 3 listas invictas con 3 victorias. Y bueno, pues también vamos a comentar un poquillo qué tal me fueron las partidas, contra qué me tocó jugar y cómo pudimos resolver, y si hay algún matiz importante que podamos comentar sobre ellas. Y sin más, chicos, si os gusta este tipo de contenido, no dudéis en apoyarlo con vuestro like, vuestro comentario, suscribiros al canal. Si queréis más contenido extra, tenéis el enlace de nuestro Patreon en la descripción. Y sin más, vamos con ello. Estrategas Wargames. Bueno, pues antes de empezar a hablar sobre mis partidas y mis rivales, vamos a comentar las listas de los 3 primeros, que en este caso ya hemos comentado que van los 3 full victorias. En este caso eran los únicos 3 jugadores invictos. Y bueno, ya sabéis que los desempates, pues los torneos funcionan con el win source. Dependiendo de contra qué rivales hayáis jugado, cómo hayan quedado los rivales contra los que habéis jugado, quedaréis más arriba o más abajo, ¿vale? Entonces, en este caso, el top 3 sería, en primer lugar, 1000 hijos, ¿vale? Una lista de Coven, de 1000 hijos. Luego, en segundo lugar, tendríamos mi lista de Iron Stone. Y en tercer lugar, la lista de Tau de Caullón, del señor Cancho, ¿vale? Y bueno, vamos a comenzar hablando de la lista del campeón, del señor Javier Trives, que, bueno, pues con sus 1000 hijos de Gran Coven consiguió sus magníficas 3 victorias. Vamos a comentar un poquito de qué trata la cosa. En este destacamento nos permite coger como unas doctrinas, ¿no? Una vez por partida cada una. Tenemos más 1 Arir, armas psíquicas, devastadoras, armas psíquicas, o más 6 de rango las armas psíquicas, ¿vale? Tenemos a Magnus como eje central, que tirará sus 2 rituales, estando cerquita de la Mutali, que imagino que será lo que hace, para poder tirar esos 2 rituales con más 2, ¿vale? Tenemos un Predator de láser, que si la unidad a la que dispara ha sido atacada ya o impactada por algún psíquico, tendrá reroll hits y el daño, ¿vale? Por lo que ya se vuelve una cosa bastante potente. Además que ya uno de sus cañones láser repite para herir, por lo que a priori debería tener una fiabilidad alta, ¿vale? Luego vamos a llevar un par de rinos para llevar a salvo a todos los rúbricas, básicamente, porque tenemos 20. Peculiaridad aquí que tiene con los rúbricas es que los lleva con Volter en lugar de lanzallamas. Tenemos que tirar para impactar, pero a cambio tenemos uno extra de FP, ¿vale? Tenemos FP 2. Personajes, tenemos el Infernal con su daño 2 magnífico, un hechicero en disco que irá con una unidad de Zangor para dar el Lone Operative, tenemos un par de hechiceros más y luego tenemos un Chaman con la mejora del cristal, ¿vale? La mejora del cristal que lo llevará, me imagino que en otra de Zangors, que esa la podrá usar o bien para posicionamiento, para meter algún posible, no sé, por entrar por retaguardia, poder misionear, lo que sea. Tenemos la opción de llevarlo con la unidad pequeñita de 3 o con una de 6. Eso ya, un poquito al gusto. Ya sabéis que el tema de los personajes se decía al inicio de la partida. Y luego llevamos una de Zangor, que será la que va a estar en el marcador de objetivo de su zona y va a intentar zonear el máximo posible la zona de despliegue. Luego, como primera unidad de intercambio resistente, tenemos una unidad de 2 engendros, que sabéis que aguantan bastante. Funcionamiento es bastante sencillo. Las listas ahora mismo se están viendo bastante similares en general. Lo único diferente, por lo menos lo que está jugando Alfonso en este caso, es que no lleva, creo que solo lleva un Rhino, o no lleva ninguno. Mete una segunda Mutali. Y las unidades de discos lleva todas de 6. Y no sé si lleva una o 2 con el Lone Operative. Pero bueno, una lista que funciona. Al final te puede meter muchas devastadoras en el turno que lo necesita, gracias a la regla del destacamento. Y Magnus sigue siendo interesante. Es prácticamente, bueno, es la mejor opción que tienen para poder tirar el Doombolt potenciado. Que ya sabéis que ya, bueno, el Doombolt no es tampoco lo que era antiguamente, pero ya veis que es una lista que está funcionando. No me acuerdo contra qué juego, pero creo que tuve una partida contra Eldar y una contra Devoradores seguro. El otro rival, ahora mismo, lo desconozco.
Vamos a seguir ahora con la de Iron Store, que es una vieja conocida ya aquí en el canal, la conocéis todos, ¿vale? La conocéis todos. Mi lista de ultras, en este caso ya sabéis que con el destacamento de Iron Stone voy a repetir un dado para impactar y para ir cada vez que combato, disparo o lo que sea, ¿vale? Incluso aunque haga un defensivo, también puedo repetir un dado. Y bueno, pues llevamos a Guilliman como eje central para aprovechar ese doble juramento, ¿vale? Un Tecnomarine con la mejora de pasar un daño a 0, que eso recordad que vale para disparo y para combate. Y un teniente con combi arma con la mejora de dar, retirar y disparar o asalto a un vehículo en fase de mando, ¿vale? Llevaremos 3 bindis, ¿vale? Que básicamente con el nuevo meta viene muy bien. Es una lista que a priori debería funcionar contra ICAS y CKAS, porque estos Vindicators disparando y hiriendo al 2 son muy fiables. 2 Balistus que funcionan mejor que antes todavía, ya que los Balistus al enfrentarse contra caballeros de R11 ahora llenen los láser al 2 con el juramento, los lanzamisiles igual contra los Armiger. Y llevamos 2 Whirlwill para hacer el fuego indirecto, aprovechando ese doble juramento que tenemos, ¿vale? Luego para misionear, aparte de los personajes que ya hemos comentado, pues llevaremos una unidad de 3 Bladeguard, que la verdad que funciona bastante bien en todas las partidas. Al final tenemos cosas tan gordas en lista que ocuparse de esas 3 Bladeguard no es una tarea que le apetezca a mucha gente. Y tenemos también una unidad de 5 Scout, que van a ser los que van a estar entrando y saliendo de la mesa. No tenemos infiltradores porque ya vamos a zonear con los Whirlwill, así que la lista a priori deberíamos estar a salvo en retaguardia. Y la verdad que nos fue bastante bien, ¿vale? Ahora comentaremos un poquito qué tal las partidas y qué tal la lista de los rivales. Y ya pues para terminar vamos con la lista de Tau del señor Cancho, que hemos comentado que lleva Caullón, por lo que tendrá sostenidos a partir de la ronda 3, ¿vale? Y además ignorará los penalizadores, recordad que está faqueado ya, ¿vale? ¿Qué llevamos en lista? Bueno, pues al final aquí se está basando un poquito en potencia de fuego. La pone sobre la mesa y si el otro puede lidiar contra ello bien, si no, pues palmará entre terrible sufrimiento. Llevamos un Railgun para dar un poquito de miedo a esos ICAS CKAS, 2 iónicos y 3 Ristides. Esto es la base del ejército, donde van los disparos. Una unidad de crisis con fusiones, ni tan mal. Y un comandante que irá con esa unidad de crisis de fusiones seguramente para aprovechar ese reroll contra vehículos, ¿vale? Recordad que repiten para herir y para el daño. Una Ghost para el objetivo de expansión, 2 de miméticas para dar repetir unos para impactar y para herir. A mí me gusta mucho la tercera, pero en este caso él ha preferido llevar una de Pathfinders, que ya sabéis que ellos se benefician del propio marcador que ponen. Una de Crutch para tener ese movimiento prepartida y poder zonear. Una de Bespid para entrar y salir de la mesa, 2 pirañas y la Sadusun para dar reroll de unos, porque al final los Hammer, por ejemplo, son bastante autónomos. Si están disparando a vehículos ya van al 2, repitiendo los unos está muy bien. De hecho, el Railgun no necesita disparar algo que esté marcado, porque le damos, si va a un vehículo, va al 2, va a repetir los unos por Sadusun y luego va a herir normalmente al 2 y va a repetir un dado por Hammer. Así que a priori es autosuficiente. Y las miméticas las usaremos en lo que dispare el resto del ejército, que en este caso son las Ristides y los iónicos. Al final es una lista que juega late game, es decir, juega a partir del turno 3, que es cuando mete miedo de verdad. La gente que se va a jugar contra ella pues intentará meter presión al principio para evitar esos disparos de sostenidos después. Y bueno, si consigue llegar al turno 3 sin haber sufrido prácticamente daño, va a ser una picadora de carne. Ese primer turno 3, ese primer turno de Caullón va a ser criminal. Y bueno, pues consiguió 3 victorias y de hecho ganó a un CK, ¿vale? Que no es tarea fácil, pero sí que es verdad que tiene bastante tiro gordo y tiene la unidad de fusiones que, bueno, a priori debería bajar un Armiger o meterle bastante miedo a un caballero si no puede rotar los escudos, ¿vale? Porque si rota los escudos ya los fusiones no son tan buenos. Y bueno, pues vamos a comentar cómo tal los enfrentamientos con mi lista de ultramarines. Creo que no lo he comentado, sí, lo he comentado en la lista de... Vale. Y bueno, pues vamos a comentar un poquito qué tal mis enfrentamientos con la lista de Iron Store. En primera ronda me tocó jugar contra un Aeldari, en este caso era Joaquín,
que su lista de Aeldari, bueno, a mí especialmente Aeldari no es que me guste mucho jugar contra ellos, por eso llevo el indirecto, me mejora muchísimo Pyrin, pero es que el Eldar es, digamos que una puñeta. Porque es una puñeta, al final tiene muchas unidades, no le sacas tanto pringue al tema del juramento, tiene la posibilidad de hacer movimientos reactivos, tiene fusiones, que a mí me vienen muy mal las fusiones, todo lo que sea AP4 es terrible para los Vindicator. Entonces, pues bueno, también llevo una de Dark Reapers que a mí no me duelen tanto. ¿Por qué no me duelen tanto? Al final los Dark Reapers tienen poco AP, si yo me echo Contem va a ser difícil, salvo que tenga mala suerte que mate algún vehículo. Entonces, bueno, veremos. Al final tiene que gestionarlo. Lleva Fuegan, lleva Jainzar, un Autarca, que en este caso va a ir con los Reaper en un transporte. Otra de dragones, es decir, una de dragones de 10 que va a ir en el transporte en otro transporte con Fuegan. 5 Banshees para ir con Jainzar, Rangers, Escorpiones. De arañas lleva 2, si no me equivoco. También lleva unidades de lanzas brillantes, que contra mí no son especialmente malas. El problema es que murieron bastante rápido. Las maté, de hecho, con el indirecto, porque fueron objetivo al final de misiones, tanto de marcados para la muerte, o cuando ya veía que se acercaba mucho al medio, le echaba juramento y me las quitaba de encima lo antes posible. También llevaba un bípode, ¿vale? Bueno, con lanzas, que ya sabéis que el bípode lo que hace es que te da más AP y todas esas cosas. Que, bueno, en este caso él no lo aprovecha excesivamente. Lo puedo aprovechar sobre todo a lo mejor con la unidad de dragones para ya terminar de quitarme la posibilidad de salvar con los Vindicator. Entonces, bueno, ¿cómo orientamos esta partida? En este caso, quiero recordar que yo tenía el cierre, por lo que más o menos era sencillo controlar los puntos. Yo me hice fuerte en mi objetivo y en mi objetivo de expansión, ¿vale? Y más o menos iba manteniendo una diferencia para que con los challenges no me pudiera superar. Pero no fue una partida que gané de poquito, en plan 10 puntos, 15 puntos, algo así. Es decir, estuvo bien. Él tuvo un problema, se equivocó, porque los Dark Reapers y los dragones los colocó, digamos, intercambiados en los flancos. A mí me hacía mucho más daño tener los Reapers cerca de es decir, en el flanco donde está mi objetivo de expansión, porque era el layout 1. Porque él podría haberse tirado para adelante o podría haberlo sacado y con su rango de 18 llega al objetivo de expansión y luego se podría meter otra vez al serpiente con la estratagema. ¿Qué pasa? Que los tiene en el otro lado. Entonces, en el otro lado le costaba muchísimo trabajo llegar y no llegaban. No podían hacer excesivo daño. Entonces ya no era algo que se pudiera rectificar fácil durante la partida. Entonces, bueno, pues los Reapers estuvieron ahí. El problema es que los Reapers salían, entre Contem, pasar daño a cero y tal, no conseguían rematar a ningún vehículo. De hecho, yo tuve a Gilliman por ahí. Sí, es verdad que me estuvo, digamos que me intercambió bien en algunos turnos el objetivo de expansión, sacrificando cosas. Él podía quitarme ese marcador de objetivo, pero al final llegó un momento en el que no podía gestionarlo y era imposible que yo no puntuara ese objetivo, ¿vale? Luego tuvimos en ronda 2, que fue la más sencilla porque me tocó Icaz, y a priori esta lista está diseñada para eso. Llevaba un Crusader, llevábamos un Cerastus Atrapos, ¿vale? Este es la leche. Y llevaba un Lancer, ¿vale? Que a priori el Lancer a mí no me duele tanto, porque al final puedo controlar más o menos bien los rangos de carga. Y una vez que llegue, pues ese tío... Es decir, solo puede hacerme daño si viene hacia adelante. Y vale, sí, me mata algo, pero luego se va a morir. Se va a cascar un juramento un momento y va a morir fácil. Cuando digo que va a morir, independientemente que tenga invulnerable del 4, no os imagináis lo que dispara un Vindicator con la estratagema del Sustained a esa gente, ¿vale? Impactando al 2, con lo del Ternomarine, repitiendo para impactar, buscando críticos al 5 para hacer Sustained, y luego hiriendo al 2, repitiendo un dado. Es totalmente absurdo, ¿vale? Entonces, dicho esto, fue una partida más o menos sencilla, controlando distancias para que ese Crusader o ese Atrapos no pudieran hacerme daño. Llevaba la mejora del teleport en el Atrapos y el Crusader llevaba la de dar el doble Bossman. El problema es que ya no llevas tantos Armigers, ya llevas 3 grandes y además llevaba un Rhino y un Inmolador cargado con hermanas, que no le vino mal contra mí,
porque él tuvo iniciativa y pudo forzar el tema de que tuviera que matar a las hermanas para que no estiqueara los objetivos, ¿vale? De hecho, me puso un Rhinos objetivo de expansión, que si yo mataba, desembarcaban esas hermanas y luego, pues, esas hermanas iban a controlar el objetivo y estiquearlo, que fue lo que pasó, ¿vale? El problema es que al final se acabó quedando sin miniaturas y yo pude coger toda la mesa. De hecho, llegué a su objetivo con unos scouts, es decir, fue algo muy, muy loco, pero es que le venía muy mal. Recuerdo como un turno que le maté el Crusader y 4 Armigues. Es decir, un turno muy, muy loco. Cuando salió el Lancer murió también, y con el Atrapo se alargó un poquito más la cosa porque lo escondió en su objetivo de expansión, entonces costó un poquito más. Pero estuvo bastante bien y fue bastante sólida la partida. Y luego la última, que me tocó un Mirror, bueno, un Mirror entre comillas porque era una lista de ultramarines, pero Gladius llevaba más combate, porque llevaba una Blade Guard, es decir, aparte de Gilliman, una Blade Guard con Judicial, 2 Vindicator, un Predator, y luego llevaba un montón de unidades de intercambio, y en vez de llevar Balistus y Whirlwill y tal, llevaba 2 unidades de devastadores con cañón Grab, que no van mal. En Gladius, por ejemplo, ya sé que se pueden poner más FP ignorando cover, por lo que ahí ya sí empezamos a matar Vindicators y Balistus. Y llevaba también, pues, intercesores de asalto con retro, que no me sale el nombre. Unidades de infiltradores, el famoso teniente con biarma, como no. Entonces, claro, el problema es que él me zoneaba bien detrás. Más o menos tenía unidades de intercambio de disparo y además tenía melee. Y aquí yo cometí un error, y es que estábamos jugando el layout 1 y yo tenía que haber colocado un Vindicator mucho más agresivo, ya que yo disparaba más que él. Haber colocado algún Vindicator más agresivo para evitar que él se pudiera colocar en la L de la parte central. Que para los que ya conozcáis ese mapa, pues esa parte del tablero es criminal si jugáis contra ejércitos de combate en el layout 1, ¿vale? Entonces, él acabó entrando ahí con Gilliman y con la Blade Guard. Yo tuve que estar todo el rato cubriéndome de eso. Llegamos muy bien hasta el final, muy parejos en puntos, yo un poquito por delante. Y al final conseguí la victoria yo de un punto porque tomó una mala decisión en el cierre y no pude hacer 15. Al no hacer 15 de primaria ganaba yo de un punto. Si llega a hacer 15, me ganaba de 4. Así que pues nada. Al final fue una decisión... Tomó una mala decisión, no se acordó de que Gilliman se podía poner un aura de +1 al OC, por lo que avanzando ya solo con Gilliman cogía el marcador de objetivo del centro y no tenía que hacer nada más porque yo solo tenía un Balistus. ¿Qué pasa? Que decidió cargar, cargo al Balistus, que se comió la intervención heroica de Gilliman. El Balistus encima no murió porque salvé como un condenado y además pasé un daño a 0. ¿Vale? Tenía que sacar 3-6 y saqué 3-6. La vida dura, no me lo tengáis en cuenta, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta, pero es así. Y pues bueno, así quedó la cosa. Pero al final, bueno, era un mirror, ya sabéis lo que pasa en estas cosas. Más o menos si las listas son capaces de hacer lo mismo. Aunque no llevábamos exactamente lo mismo, él llevaba más MSU que yo. Yo llevaba el indirecto que compensaba un poco eso. Y él llevaba menos Vindicato y no llevaba Balistus, pero llevaba los cañones Grab. Que los cañones Grab no funcionaban mal contra minista con Gladius, ¿vale? En Ironstone los cañones Grab no valen para nada, pero como puedes ponerle más FP y también puedes ignorar la cover, pues se vuelven unidades bastante peligrosas en este destacamento concretamente, ¿vale? Entonces, pues hasta aquí sería nuestra aventura en el torneo de Julio de la Escotilla. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Yo sé que al final estas cositas pues os acaban interesando para conocer qué tal funcionan los metas, aunque sea un meta de torneo de tienda, que son 20 y pico jugadores, que tampoco son torneos especialmente grandes. Estoy intentando convencer a Chencho para que haga torneitos un poquito más grandes ahí en la escotilla, a ver si podemos juntar 30 personas en formato individual. Vamos a recordar que aún nos queda alguna plaza para el torneo del Coliseum 9, que se celebra en octubre, torneo por equipos, en el que, bueno, pues tenéis en la inscripción la comida incluida, los desayunos también incluidos, equipos de 6, perfecto para que podáis entrenar de cara a Talavera, que es unas semanas después.
Y bueno, pues vamos a hacerlo con escenografía nueva, ya que estoy imprimiendo 30 mesas de workshop, como las que usamos en los informes de batalla de aquí del canal. Las mismicas que usamos, va a haber 30 mesas, más las que ya teníamos de antes, es decir, que tenemos buen material para el torneo. Y bueno, pues si hay algún interesado que me escriba por Instagram, que me mande un WhatsApp, lo que él quiera, y le mando las bases, aunque ya hemos publicado cositas por ahí y todo eso. Así que bueno, nada, chicos, muchísimas gracias a todos. Recordad que tenéis links interesantes abajo en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, Power Gamers.